Sí, está cargando. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Estamos ya 7:03 de la tarde del penúltimo día de mayo. Bien que se está haciendo un poco largo este mes. Esta es la cuarta transmisión que estoy haciendo gracias a amigos, especialistas, expertos del mundo electoral que están colaborando conmigo para poder llevar información acerca de las elecciones generales y de todo el proceso electoral convocado ya por la presidenta Dina Boluarte hace un buen tiempo, y para poder conocer más o menos en qué viene desarrollándose, en qué escenario viene desarrollándose el proceso electoral, porque ya sabemos que tienen que pasar varios hitos, ¿no? En este momento, por ejemplo, nos encontramos esperando que formen las alianzas respectivas antes de que llegue el día límite para hacerlo y así podamos saber cómo se van a conformar pues estos partidos, ¿no? Quiénes están yendo. Y luego ya vendrá la inscripción de las listas y demás, pero hemos visto desde el inicio del proceso electoral pues que han habido estas firmas falsas, los comités fantasmas, y diversas cosas que vienen sucediendo y que por eso es importante estar informados también, ¿no? Y bueno, estas normativas se hacen conjuntamente, el Jurado Nacional de Elecciones las pone en práctica, pero se hacen en conjunto también con el Congreso de la República. La idea no es, digamos, darle ninguna difusión a un partido en particular, ni a un candidato en particular, ni a una posición en particular, ¿no? Y tampoco satanizar a la política. Yo sé que somos muchos apolíticos últimamente, sino buscar o tratar de llegar de repente a una mirada crítica para saber qué podemos hacer desde nuestro ámbito, ¿no? Si es que no es a través de la política. Bueno, ya con esta introducción de 2 minutos voy a presentar a mi entrevistado de hoy, Gerardo Tábara. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar hoy día conmigo. Hola Carla, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Gracias a ti por conectarte y por este tiempo que te estás dando. Te he visto muy activo pues en redes sociales, en Instagram, opinando acerca, no solo opinando, ¿no? Sobre todo informando acerca del proceso electoral y bueno, para quienes recuerdan, Gerardo Tábara, el Estado en Transparencia y bueno, es especialista electoral y también abogado y vamos a conversar sobre algunas de las publicaciones que has venido realizando acerca de los hitos pues que se desarrollan en el cronograma electoral. Y bueno, una de las últimas cosas que has publicado es acerca de las alianzas electorales y de las posibles alianzas que se van a dar, que hasta ahora solamente son dos, ¿verdad? Sí, claro, el plazo para inscribir los partidos políticos ya venció, ¿no? Sabemos que tenemos 43 partidos políticos inscritos que podrían competir en las elecciones generales y de acuerdo al cronograma electoral que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones, el 2 de agosto se vence el plazo para inscribir alianzas electorales de 2 o más partidos políticos. Uh-huh. Hasta el momento se ha anunciado 2 alianzas electorales. No están inscritas todavía, pero digamos que los voceros de los partidos han anunciado 2 alianzas electorales. Una que integran 4 partidos políticos, digamos, de la izquierda, ¿no? Que son Nuevo Perú, Primero la Gente, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Voces del Pueblo. Y la otra alianza estaría integrada por 2 partidos políticos que son Integridad Democrática y creo que se llama Somos Perú, Seamos Libres o algo así. 2 partidos nuevos, poco conocidos, ¿no? Claro, van a venir 2 meses intensos de conversaciones. Sabemos que hay un conjunto de conversaciones entre partidos políticos de la derecha y del centro para ver la posibilidad de formar alianzas políticas, alianzas electorales. Creo que es lo ideal para el electorado nacional
y en general para la democracia, porque digamos, no es que existan 43 posturas políticas distintas. Hay 43 partidos políticos inscritos, pero no existen 43 programas políticos diferentes para gobernar el Perú. Entonces, lo ideal es que aquellos que se aproximan entre sí, desde la derecha, el centro o la izquierda, lo ideal es que se conformen en alianzas electorales. Creo que eso se va a producir. Me parece a mí que más allá de estos dos anuncios que ya se han hecho y que he mencionado, hay posibilidades de alianzas. Hace poco, 4 o 5 partidos políticos suscribieron un documento por la seguridad ciudadana que podría pensarse que es un intento de ir formando una alianza política en la derecha, por ejemplo, ¿no? Donde está el Partido Popular Cristiano, el APRA, Unión y Paz, Fuerza Moderna, y ahora hay uno que se me escapa, perdóname, pero se me escapa de la cabeza, ¿no? Que podrían conformar también un partido político, una alianza electoral, perdón, ¿no? Y luego, claro, está también la posibilidad de que se constituya alguna alianza entre aquellos políticos que quedaron fuera, aquellos partidos que quedaron fuera de la competencia, ¿no? Hay los que se llaman partidos, entre comillas, castillistas, que no lograron su inscripción, ¿no? Y que estarían buscando alguna forma de acoplarse a alguno de los partidos inscritos, ¿no? Y luego también están partidos del centro, de los que se llaman el centro democrático. Ahora Nación, Buen Gobierno, el Partido Morado, Libertad Popular, que podrían tal vez intentar una alianza electoral en miras a las elecciones de 2026. ¿Realmente cree, Gerardo, que se pueda hablar de posiciones partidarias, ideológicas, perdón, de centro, de izquierda, de derecha? O sea, porque digamos que ideología, no creemos, ¿no? Que haya mucha ideología, como lo hubo en algún momento con los grandes partidos más grandes que han tenido el Perú, como el APRA, el PPC, Acción Popular, de repente, ¿no? Sabemos que ahora se ha vuelto las propuestas más programáticas, ¿no? Más que una ideología, un plan. Y ahora pues tampoco hay plan, tampoco hay hoja de ruta. Y creo que básicamente solo podemos identificar a los partidos, como tú mencionabas, de acuerdo a la posición, ¿no? Al centro, que no veo mucho, izquierda y derecha. ¿Esto es normal en otros países en Latinoamérica, en la región? Que los partidos, sus partidos no tengan ya una ideología, digamos, porque en el Perú ya no existe y bueno, hay mucha gente que está muy reacia a la política, ¿no? Y el gran grueso de los ciudadanos que son jóvenes y que representan un gran grueso electoral, pues no creen en los partidos justamente por eso, ¿no? Porque no tienen una ideología que te diga por dónde van, por dónde están yendo y cuáles son sus ideales y tampoco practican una vida partidaria, ¿no? Hay el financiamiento público directo que se les ha otorgado a los partidos que tienen representación en el Congreso para que justamente fortalecieran su vida institucional, incluso se prohibió que lo utilicen para las campañas electorales, ¿no? Y pues eso no ha pasado hasta ahora. Sí. Entonces, realmente Mira, podríamos Carla, pensar que esos filtros, esos partidos que podrían generarse, o coaliciones, mejor dicho, al revés, con las alianzas, ¿van a tener una ideología? no, yo creo que el Perú es un caso bastante ejemplificador de cómo es que las ideologías se alejan de las campañas electorales.
sí creo que hay algo que marca una diferencia, que es las posturas entre conservadores y progresistas, ¿no? Ok. Pero eso atraviesa tanto a aquellos, digamos, conservadores, aquellos que procuran, digamos, que están en contra de los derechos de la población LGTB o LGTBI, que se afirman como pro familia o pro vida, etcétera. Progresistas, aquellos que buscan una mayor ampliación de derechos para todas las personas, incluyendo personas gays, trans, lesbianas, etcétera, población amazónica y demás, ¿no? Pero que creo que esa división entre conservadores y progresistas atraviesa lo que hasta hoy se ha llamado izquierdas y derechas. Y lo hemos visto en el Congreso actual. Hemos visto partidos que ingresaron desde el ala derecha y desde el ala izquierda uniéndose para votar a favor o en contra de mayores o menores derechos para este tipo de poblaciones que te acabo de mencionar, ¿no? Población LGTB, por ejemplo. Ese es un tema que creo que va a marcar la agenda también, La ¿no? polarización, básicamente, entonces, dos posiciones casi contrarias que vienen a marcar siempre las campañas electorales en nuestro Sí, país, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? Esa es va a polarizar mucho. Esa postura entre conservadores y progresistas va a marcar mucho la campaña electoral, como lo ha hecho en otros países. Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes a el presidente Milei, etcétera, ¿no? Y otros más. Eh, pero a mí me parece que más allá de eso, lo más importante además de eso, perdón, no lo más importante, pero además de eso, va a estar presente una diferencia entre Lima y las regiones del país. Fue muy claro en las elecciones de 2021. Digamos, creo que Pedro Castillo, más allá de todos los defectos y los errores que cometió y que lo llevan a estar hoy en prisión, desde mi punto de vista, justamente en prisión, ¿no? Porque intentó un golpe de Estado, pero la elección de Pedro Castillo marcó, digamos, qué sé yo, una demanda de sectores históricamente excluidos. Una diferencia entre Lima y el interior del país. Y vendrían a ser progresistas, entonces, la posición progresista, No porque... necesariamente, fíjate que ahí hay una diferencia, porque no necesariamente Castillo era un progresista. Tenía también posturas muy conservadoras, por ejemplo, frente a la población LGTB. Es una diferencia, otra diferencia, ¿no? Claro. Entre lo que es las ciudades del país y las zonas andinas, amazónicas del país. Pero Creo ahí que esa estaríamos diferencia no ha entonces, sido resuelta todavía, ¿no? pero ahí estaríamos entonces personificando la postura, ¿no? Porque estamos hablando entonces que hay candidatos que están llevando en su plan de gobierno o en su campaña, lo llevarán ideas progresistas y conservadoras. Sí, de acuerdo, sí, efectivamente. Y entonces va a ser muy importante que siendo candidatos incluso limeños, será importante cuánta empatía logren con las zonas rurales y andinas del país, ¿no? Y entonces, recordemos, por ejemplo, cuando en diciembre de 2022, enero de 2023, las protestas contra el gobierno de la señora Boluarte llegaron hasta Lima, aquellos que lograron ingresar a las universidades, ¿no?
permitieron que alguien como el entonces rector de la Universidad de Ingeniería, López Chau, abriera las puertas para ellos, ¿no? Y eso lo catapulta como un candidato al señor López Chau, más allá de que tenga o no preferencias, pero digamos que yo creo que él logró en ese momento, no sé si lo mantiene hasta ahora, sintonizar con una empatía que venía de las zonas andinas. No es el único, no es el único, sin duda no es el único. Pero entonces va a ser importante también, además de cuán conservador o cuán progresista eres, va a ser importante cuánto te sientas representante solamente de los bolsones electorales, que son Lima, Piura, Trujillo, Arequipa, y cuán representativo eres de las zonas andinas y amazónicas, que hoy representan, por ejemplo, problemas muy importantes como la minería ilegal. Ilegal. Ujú. O sea, Madre de Dios, tiene muy pocos electores, pero tiene gravísimos problemas de minería ilegal, tala ilegal, trata de personas. La Sierra de la Libertad, Patás, tiene muy poca población electoral. Trujillo tiene muchísima población electoral. La Libertad es el segundo departamento con población electoral, pero se concentra en la capital, en Trujillo, no en Patás. Y sin embargo, el grave problema está en Patás, ¿verdad? Allí está el problema de la minería ilegal, la extorsión y demás. Entonces, creo que los y las candidatas de derecha, de izquierda y de centro van a tener que combinar un acercamiento hacia esas distintas problemáticas de un país tan diverso como es el nuestro, ¿no? Claro, digamos de que deberían ser inclusivos. Sin embargo, creo que hay un rol importante en el tema de estas campañas, porque para hacer campaña y para llegar a todos los rincones del país se necesita dinero, se necesita money para poder hacer la campaña, ¿no? Y justamente, como tú mismo has informado, mucho del financiamiento de las campañas viene de dinero ilegal. Y ese dinero ilegal proviene muchas veces de la minería ilegal. Entonces, creo que sería un doble discurso aquellos que financian su campaña y que luego quieren ir a defender a esa población, ¿no? Podríamos hablar un poco sobre eso, sobre lo que has escrito del Congreso y de estos cambios, me parece, que han hecho, ¿no?, en la normativa sobre la bancarización de los aportes en las campañas. Claro. Mira, allí me parece que el Congreso de la República ha tomado decisiones que son lamentables en relación al financiamiento privado de las campañas electorales. Porque el Congreso ha aprobado una norma que permite que el financiamiento, aunque sea a través del sistema financiero bancario, Bancarizado. pueda ser anónimo. Entonces, Carla Burga, Gerardo Tábara o Juan Pérez pueden ir y decir: yo aporto 500,000 para el partido X, pero no quiero que se sepa mi nombre. Y entonces cuando OMPE le pregunte al partido X de dónde obtuvo su dinero, el partido X podrá decir: no lo sé, porque el banco no me dijo de dónde. Y eso está amparado por la ley. Entonces, el financiamiento anónimo es un retroceso en la transparencia de los sistemas y de los procesos electorales. Y eso lo ha aprobado este Congreso, que se permita el financiamiento anónimo. Eso favorece el financiamiento de economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, extorsión, etc. Cualquier persona puede ir al banco y decir: yo aporto a ese partido,
pero no quiero que se sepa mi nombre. Y el partido podrá decir, mira, yo no sé quién me lo aportó, ¿no? Y por otro lado, también el Congreso ha aprobado a través de una ley que se permita el financiamiento directo al partido de privados a través de un recibo nada más, o sea, sin pasar por el banco. Entonces yo puedo ir y darle al partido 100,000 soles, el partido me da un recibo y me voy, sin pasar por el banco. Creo que esas dos normas, por lo menos, son muy, muy dañinas para la política en el Perú. En el Perú, en el cual se movilizan por lo menos 4,000 millones de dólares anuales por la minería ilegal. Entonces, las economías ilegales, como la minería ilegal y otras, van a penetrar las campañas electorales con estos mecanismos. Pero también lo pueden hacer las economías legales, como hoy, por ejemplo, se busca que las universidades buscan que haya una contrarreforma. De hecho, ya hay una contrarreforma universitaria. Los laboratorios farmacéuticos para la importación de medicinas, la agroexportación, la pesca que busca hacerla dentro de las 5 millas, etcétera. También entonces se ha autorizado, se ha vuelto a autorizar el financiamiento de empresas, ya no solamente de personas naturales. Y esas empresas también pueden hacerlo de manera anónima. Y de ahí Creo ya que ahí se ha formado un cóctel muy peligroso. nocivo. No vamos, muy nocivo, efectivamente, lo dices muy bien, Carla, nocivo. No vamos a saber quién financia y el partido político A o B, de la derecha, del centro o de la izquierda, podrá decir, yo no sé quién me financió. Pero ni cuando nosotros, una persona normal, va al banco, siempre te tienes que decir quién eres para hacer un pago y por qué ellos van a tener un privilegio Sí, diferente. Ese mira, es, si yo quiero hacerte un yape, tengo que eso es poner mi nombre, ¿no es exacto. cierto? Un PLIN, etcétera. Pero si voy a darle a un partido político, puedo decirle que no se sepa mi nombre. Entonces ahí yo creo que el Congreso ha tomado una muy mala decisión, una pésima decisión, Para variar. una dañina decisión para la democracia, para la transparencia de los procesos electorales. Las campañas cuestan, tú lo has dicho muy bien, Carla, las campañas son dinero, pero deberíamos apuntar, como en otros países, a que las campañas cuesten menos. Y acá parece que estamos apuntando a que las campañas las gane aquel que logra captar más dinero. No importa de dónde venga. No importa si es un dinero transparente o anónimo. Me parece a mí que ese es un gravísimo error y un problema, un riesgo muy grave. Yo he escrito sobre eso, sobre los riesgos electorales, sobre los riesgos para el proceso electoral. Y creo que ese es un riesgo muy grave, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay una gran economía ilegal. Y hubiese sido mejor entonces que se pueda financiar las campañas electorales a través de otras vías, como por ejemplo el financiamiento público directo que ya reciben, que son, si mal no me parece, 7 millones anuales que se destinan a estos partidos que tienen representación en el Congreso y que no se ve por ningún lado algún resultado en el fortalecimiento de su vida institucional partidaria, ¿no? No hay renovación, no hay ni comités, no hay locales, o sea, y era también para gasto ordinario y para capacitación. Y en otros países, pues, se financia esas campañas, ¿no? Sé que igual una propuesta como esa va a ser, pues, de repente
no muy apoyada por la población, ¿no? Porque cada vez que se habla diferencial a los partidos, pues como tienen una calidad y una imagen pésima, pues nadie está de acuerdo. Pero de repente podría hacer una igualdad de competencia en la campaña, ¿no? Sí, de hecho, el financiamiento público directo, es decir, el financiamiento que otorga el Estado a los partidos políticos, se mantiene, pero se mantiene para los partidos políticos que logran representación en el Congreso, no para los 43 partidos que compiten en las elecciones, sino para los que logran representación en el Congreso. Y claro, como tú bien dices, ese financiamiento se supone que debería fortalecer la actividad de los partidos. Y sin embargo, como ha informado el Jurado Nacional de Elecciones, más del 90% de los comités provinciales de los partidos no funcionan. No funcionan, son locales vacíos. A lo mejor tienen un cartel, pero ahí no funciona nada. Y entonces la pregunta es, ¿y qué están haciendo con ese dinero que se les dio durante los últimos 5 años? Más de 7 millones de soles anuales fueron destinados a los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso para que mantengan activa su vida en las regiones. Pero los comités provinciales no funcionan. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué lo dedicaron? Creo que es importante que los organismos electorales que tienen a cargo la supervisión de los fondos partidarios eh, lo hagan mucho más transparente de lo que lo hace. No solamente que lo cuelguen en sus páginas web, sino que lo difundan para que los ciudadanos sepamos que el partido A o B, que durante los 5 últimos años recibió dinero, ¿en qué lo utilizó? Y ese será un elemento importante para saber si volvemos a votar por ese partido o no. Sí, Y ahí es una están, buena otra idea. vez repito, partidos de la derecha, del centro y de la izquierda. Aquí no estamos apuntando, Carla, yo no creo que esas gravísimas deficiencias correspondan solamente a un lado del espectro político. Creo que atraviesa el conjunto del espectro político, desde la derecha hacia la izquierda. Pero lamentablemente también el sistema electoral puede encontrar deficiencias, pero no hay una sanción eficiente para los partidos políticos que incumplen, ¿no? Por ejemplo, que no presentan a tiempo los reportes de la campaña electoral, ¿no? Que no dicen en qué han gastado el financiamiento público directo. De ellos deben de tener un montón de sanciones administrativas de deudas de millones que nunca han pagado, jamás lo han pagado. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple ahí los organismos electorales, ¿no? El sistema electoral, las tres instituciones, para poder, digamos, tener una mayor sanción, como, por ejemplo, que no pueda participar en la elección, perder la inscripción del partido, que no puedan participar en las elecciones con candidatos si es que no han pagado las deudas que tienen por incumplimiento de transparencia. La transparencia es lo principal, como tú lo mencionabas, y los ciudadanos tenemos derecho no solo a saber, sino también a sancionar, ¿no? No nos sancionemos Sí. nosotros, sino la autoridad, pero eso realmente no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque en el mismo Congreso los mismos partidos infractores cambian las leyes, adecuándolas a como ellos quieren, como ha sido el caso de otra de las informaciones que has comentado en redes sociales, que es este tema de la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ahora tiene que llegar a segunda votación para que ya no sean elegidos en el Poder Judicial entre ellos mismos por votación, sino entre los que lo conforman, entre los miembros del Pleno, que bueno, yo sabía que eran representantes de universidades públicas, privadas, y además que algunos solo tienen 2 años, cuando se supone que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, ya no recuerdo si es 5 o es 4.
¿no? Bueno, porque a diferencia de RENIEC y de OMPE que se renuevan automáticamente o les hacen la evaluación y se renueva en el jurado, no, siempre va a seguir votando. Sí, Que sí. entonces el Congreso también interviene en la normativa electoral. Entonces el organismo electoral Muchísimo. también está un poco Interviene atado, muchísimo. ¿no? Está atado de manos y pies, digamos. El año pasado el Congreso aprobó una norma en la cual incluyó una disposición complementaria por la cual eliminó todas las sanciones pecuniarias a aquellos que habían incumplido con informar sobre su financiamiento. O sea, les perdonó las multas, digamos, a los candidatos que no habían informado. Claro, si el Congreso está integrado por los partidos que incumplen la norma, no se aplican a sí mismo mayores sanciones, se liberan de sanciones. Es como aquel dicho, pones al gato de despensero. Esa es nuestra triste realidad. Y entonces, por ejemplo, el Congreso ha aprobado que el Jurado Nacional de Elecciones no puede aplicar una sanción a los partidos políticos cuyos comités provinciales no funcionan. Antes, el jurado podía suspender al partido cuyos comités no funcionaban. Ahora, este Congreso ha dicho, no los puede sancionar. Y claro, uno puede decir, yo creo que, no sé si compartas mi apreciación, Carla, pero creo que los organismos electorales, siendo organismos constitucionalmente autónomos, podrían ser mucho más firmes en el tema y decirle al Congreso, oiga, señores, lo que ustedes están aprobando va en contra de la integridad de los procesos electorales. La integridad de un proceso electoral no se mide únicamente porque la gente vaya a votar. No se mide únicamente por el mayor o menor ausentismo, sino por las reglas que conducen el conjunto del proceso electoral. El financiamiento, la integridad de los candidatos, la democracia interna, el funcionamiento de los partidos políticos, todo eso indica si un proceso electoral es más o menos íntegro, transparente, de mayor o de menor calidad. Yo sí creo que ahí, con el respeto que para mí merecen las autoridades de los organismos electorales, creo que han hecho mal en guardar silencio frente a algunas normas que ha adoptado el Congreso, como lo del financiamiento o lo de la Los comités. imposibilidad de sancionar a los partidos cuyos comités provinciales no funcionan, por ejemplo. Y Creo el que eso. financiamiento público también, ¿no? Y lo del Recordar. financiamiento público que tú bien señalas, o sea, Ujú. ¿cuál es la sanción? Se le sigue dando el dinero. El partido puede no informar y se le sigue dando dinero. Más aún, se ha aprobado una norma por el cual el financiamiento público que reciben los partidos puede ser destinado a pagar a los abogados de los dirigentes de los partidos que se encuentran en juicio. Y entonces, yo no voy a mencionar nombres porque las personas que nos escuchan saben quiénes son los dirigentes de los más importantes partidos políticos que se encuentran hoy en procesos judiciales, podrán pagar a sus abogados y abogadas con el dinero del Estado, con el dinero que sale de todos nuestros impuestos. Un poco más Eso si lo van a ha pagar aprobado también ellos la el actual indemnización con el Congreso. dinero. Un poco más si pagan la indemnización también con el dinero del financiamiento Bueno, público. y un poco más y terminamos pagando lo que, perdóname la expresión si es que es muy cruda, lo que nos están robando. Sí, realmente sí. Y a mí lo que más me preocupa es de todos los cambios y las cosas que ha hecho el Congreso y lo que hacen los partidos, es el tema de la democracia interna en el partido. Es uno de los puntos que me parece más preocupante, además del financiamiento, ¿no? Es el tema
del fortalecimiento de la democracia, de la renovación de cuadros, de la oportunidad que deben de tener los partidos, de refrescarse. O sea, los partidos tienen la oportunidad de hacer cambios para demostrarle a la población que los elijan a ellos, que se pueden hacer cosas, y no lo hacen. No quieren, no les interesa el bien común, no les interesa. Entonces, si aprobaron las PASO en la reforma, luego dijeron, bueno, como es COVID no lo vamos a llevar, y de un momento a otro desapareció. Y ya no existen las PASOs y se sigue llamando democracia interna a una democracia inexistente. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo visualizas que va a ser la elección de los candidatos? Que bueno, que por medio se viene filtrando, pero realmente al final no sabemos cómo va a quedar, ¿no? Sigue siendo pues definitivamente a dedo y siguen siendo los mismos y los partidos siguen siendo utilizados como vientres de alquiler, ¿no? Si en este partido no quieren, me voy a este otro partido, y si no, tengo también este otro, porque como tú Sí, bien decías, no es que cada uno tiene una ideología diferente, ¿no? Entonces no, puedo optar, si no me voy aquí, me voy allá, y la persona que realmente cree en el partido, o que ha aportado, o que es una persona que, digamos, pertenece a un gremio, pertenece a una asociación, tiene un liderazgo, hay gente que lo sigue, ha hecho cosas, no tiene oportunidad. Y no, además porque el money manda. sí. Hemos ido llegando a un nivel en el cual el dinero es el gran elector, ¿no? El que decide quién entra en una lista de candidatos es el dinero. Quien compra un cupo en la lista y según más arriba o más abajo cuesta más o cuesta menos. Y como no hay de verdad elecciones internas, porque eso que se llama democracia interna, cuando tú permites que de acuerdo al reglamento del partido se puede elegir, el reglamento del partido puede decir que la asamblea son 10 personas. Y como hay partidos que son en realidad empresas familiares, 10 miembros de una familia decidirán 190 candidaturas, 130 para diputados y 60 para el Senado. Y entonces decidirán según sus proximidades económicas o afinidades familiares, de parentesco, etc. No hay democracia interna. Se aprobaron las PASO, pero nunca se aplicaron en el Perú. Como tú bien recuerdas, primero se dijo que era la pandemia lo que impedía. Y ahora que no hay pandemia, ya ni siquiera dan una razón, ¿no? Y entonces dicen, dejemos que los partidos decidan por sí mismos, es la libertad partidaria, como si los partidos políticos fuesen una empresa. Y es que no se distingue que un partido político, aunque es una iniciativa privada, cumple un rol público. Nadie puede llegar a ocupar la presidencia de la República o a ocupar un cargo en el Congreso si no es a través de un partido político. No puedes entonces entender el partido como si fuese una empresa de transportes, de comercio o lo que fuese. No es una empresa privada un partido, pero muchos se manejan como si fuese una empresa privada. Y entonces buscan que el directorio de esa empresa decida quiénes van a ser los candidatos. Claro. Y esto hace entonces que si yo, candidato, vengo de la minería ilegal y tengo mucha plata, aporto y voy como candidato o digo que Juan Pérez sea el candidato o que Juanita Pérez sea la candidata. Se presta a que las economías ilegales coloquen candidatos. Y eso que ya hemos visto en este Congreso, creo lamentablemente que se va a incrementar en las elecciones de 2026. Ese cóctel entre financiamiento anónimo y ausencia de democracia interna va a hacer que las listas parlamentarias estén integradas por personas que no representan intereses del país.
sino que representan intereses de grupo y en muchos casos intereses de grupos criminales. La ley de partidos políticos es la que dice que los partidos son asociaciones de derecho privado, ¿no? Algo así. Entonces, Sí. por eso es que ellos sienten esa libertad y siempre los partidos tradicionales, que no voy a decir nombres, sus representantes más conocidos salen a decir eso, ¿no? El jurado, OMP, RENIEC solo son organismos administrativos, ¿no? Y ellos se Pero rigen por sus no, propias normas, por sus propias reglas y ellos son intocables. ¿Qué esperanza pero, hay? Para, para pero ir no, pero cerrando, no ¿qué lo esperanza son. hay? Mira, pero es que no lo son. Yo creo que en eso tenemos que hacer mucho trabajo de formación y de información. Una cosa es que la ley diga que son iniciativas privadas, pero al mismo tiempo la ley les da un monopolio. Nadie puede llegar a puestos de gobierno si no es a través de un partido político. Por lo tanto, son iniciativas privadas, son iniciativas particulares, pero para el ejercicio de una función pública del más alto nivel. Eso tenemos que entenderlo todos. Creo que por ahí va una línea en torno a la última pregunta que tú me decías. ¿Por dónde vamos? Mira, Carla, yo creo que el trabajo, y no es porque estemos conversando acá tú y yo y que nos conozcamos hace un tiempo, pero creo que el trabajo que tú haces, que tus colegas periodistas hacen, es fundamental. Desde la teoría política se afirma que el Perú vive un autoritarismo competitivo. Hay un gobierno autoritario, hay un autoritarismo desde el Parlamento, pero hay algunos espacios que permiten ejercer derechos y lograr una competencia democrática. La prensa es uno de esos espacios. Y entonces yo agradezco y felicito mucho el trabajo que tú haces y que otros como tú y otras como tú hacen desde medios más grandes o desde el Facebook para ir informando a la población, para ir manteniendo la libertad de información, la libertad de expresión, para formar una opinión que nos permita votar a conciencia. Yo no creo que todo está perdido. Yo no soy un pesimista. Yo soy un crítico muy duro de la situación actual. Lo sabes, Carla, porque yo sé que me sigues, que sigues las cosas que publicas. Soy crítico y a la vez trato de dar información, busco dar información sobre el proceso electoral, pero creo que tenemos espacios para ir formando una opinión que nos permita en el 2026 votar mejor. Tenemos una cancha inclinada, una cancha que juega en contra de la democracia, pero todavía no hemos sido totalmente arrinconados. Bueno, todavía tenemos un sistema democrático, o sea que va a seguir habiendo elecciones, hay una confianza leve en los organismos electorales, entonces el resultado debería ser apoyado, pero sin embargo la población no, debe ser, además de crítica, también debe de participar de alguna manera, ¿no? Porque las personas que conforman los partidos somos nosotros y las autoridades que tenemos es lo que lo refleja el pueblo. Entonces, el papel del ciudadano también tiene que verse, también tiene que haber ahí alguna forma de presentar una iniciativa, de hacer un plantón, de miles de cosas, ¿no? Y formarse también liderazgos, porque lo que no tenemos en el país realmente son liderazgos. Y creo que si las cosas funcionan como tú dices, si es que las personas van a tener un voto más reflexivo en esta oportunidad, podríamos tener de repente un Congreso decente con diputados decentes, ¿no? Con senadores decentes que nos haga recordar de repente algunos debates
de años anteriores cuando el Congreso era bicameral y que pueda realmente hacer las leyes que necesitamos y no en favor nomás de los amiguismos, ¿no? Creo que podría ir por ahí la cosa, ¿no? Podría ir por ahí. Sí. Sería muy útil recordar quiénes fueron los últimos senadores que tuvimos. Y más allá de las opiniones políticas de cada uno de ellos, la altura y Exacto. la decencia de senadores como Felipe Osterling, Enrique Bernales, Luis Alberto Sánchez, Jorge del Prado, Rolando Ames y otros. Estoy hablando de senadores de izquierda, de derecha, que daban una altura política al debate. Entonces yo creo que ahora la vuelta a una elección bicameral sería útil en este trabajo formativo recordar cómo eran los senadores antes. Y entonces no solamente que los que hoy son congresistas busquen ser senadores, que lo están buscando, la mayoría de ellos, y la mayoría de ellos, la verdad es que no han hecho méritos. Hay que Lo hacer ese sabemos. trabajo, entonces. Hay que hacer ese Hay que trabajo hacer un trabajo. de ver cómo Hay que era hacer antes, esto. ¿no? Para comparar y realmente ver Sí, que sí existía de repente una mejor calidad política y sobre todo de discurso, ¿no? Y que bueno, esperemos que a través de estas transmisiones y de información importante como la que tú brindas, podamos ir cambiando de a poco este escenario, ¿no? Y no convertirnos en un narcoestado, como no. dice mi profesor Alonso Cárdenas, Mm. el narcoestado. Sí, Muchas o un gracias, estado Gerardo, fallido. por hoy. Gracias Gracias a por ti, compartir con Carla, por la nosotros el día oportunidad de de hoy. conversar. Y ya nos Gracias. volveremos a conectar en una siguiente oportunidad en los próximos meses, por supuesto, para hablar de algún tema trascendental en el marco de las elecciones. Así que seguimos coordinando y comunicándonos para poder seguir informando a la población. Gracias de verdad por tu tiempo y tu disposición. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias también a todos los que han estado con nosotros ahora viendo esta transmisión. Viernes ya 7:50 de la noche y bueno, para quienes lo van a ver luego ya de manera grabada, lo voy a poner también en el canal de YouTube, en mi canal de periodista, ahí pueden encontrar también los otros live y enterarse más o menos en qué va el proceso electoral. Gracias por las personas que hicieron sus comentarios y a todas las personas que nos han seguido ahora. Ya nos vemos.